Hola, buen día mis queridos radioescuchas de Valora, ¿cómo están? Ya estamos aquí en nuestra cita semanal, viernes a las 9 de la mañana en tu espacio Persona Empresa, recordándoles que la temática en este bloque va por el lado del ser humano, pero del contacto que tiene, la relación estrechísima que tiene con una de las labores prácticamente fundamentales de todo ser humano, es que hacerse llegar de medios de subsistencia en la cuestión básica, pero después poder conseguir una prosperidad económica, empresarial, familiar, que realmente le ayuden a sacar adelante su familia, pero también a aportar a la sociedad a través de generar riqueza. Riqueza, querido Radio Escuchas, Dios nos ha llamado a la riqueza y quiere que seamos muy felices, muy prósperos, obviamente sin cambiar el orden de las cosas. Es decir, no podemos ir por la riqueza y abandonar los principios morales, incluso la jerarquía de los valores, primero Dios y luego todo lo demás. Por lo tanto, si ponemos las cosas en su lugar, tendremos muchísimo, muchísimo que hacer. Hoy tenemos, como ya lo vieron en la publicidad, un programa que me parece que nos va a sorprender porque el autor de un libro, que ahorita les voy a presentar a mi invitado, que él lo ha leído y releído este libro, lo conoce y le gusta, y aparte tiene experiencia en el tema y tenemos mucho tiempo de camino andado. Entonces, este autor, que ya nos presentará él, nos va a hablar de cómo nuestro Señor Jesucristo en sus 3 años de vida pública tuvo un estilo de hacer las cosas que se puede comparar con la manera de dirigir una empresa, de dirigir personal, y por eso el título de este libro es Los métodos gerenciales de Jesús. Pero, como siempre, en nuestro programa de Valora, que está ahorita ya aumentando cada vez más de gente que nos está viendo, entonces recuerden saludarnos y ponernos de dónde nos ven. ¿Para qué? Pues precisamente para tener algo que compartir y hacer esas pausas en el programa que nos están permitiendo interactuar. Efectivamente, en nuestros programas de transmisión en vivo, el interactuar, el saber qué es lo que piensas, de dónde nos escuchas, pues va enriqueciendo el programa. Yo lo que me he dado cuenta es que ha ido aumentando de gente que nos está escuchando. Ahorita acaba de iniciar el programa, ya tenemos 49 personas conectadas. Esperemos, ojalá lo compartas para que se haga un grupo en vivo más grande y superáramos otra vez las 100 personas conectadas. ¿De qué se trata, querido Radio Escucha, en Valora Radio? De hacerte llegar constantemente la verdad, como decía Juan Pablo II, el esplendor de la verdad. ¿Y dónde está el esplendor de la verdad? Pues en lo que Dios nos dice, en la palabra de Dios y en la práctica de, como dice Santo Tomás de Aquino, de los actos buenos del ser humano, de la virtud que consiste, como también después nos reforzó Benedicto XVI, la virtud no consiste en hacer cada día cosas más difíciles, sino en hacer cosas buenas, cosas que nos eleven el espíritu y que nos acerquen cada día a una bondad mayor para hacer de este mundo un mundo mejor. Por lo tanto, entonces, hablar de este tema, de cómo tú quizás en tu trabajo, cómo percibes a tu jefe, número uno. Dos, si tú eres jefe, ¿cómo eres con ellos? Número tres, si tienes una empresa, ¿cómo es el ambiente laboral y cómo se gestionan las cuestiones de liderazgo? Por ejemplo, en todas las empresas tenemos, evidentemente, que trabajar sobre un punto claro en el futuro, es decir, una visión muy concreta que nos ayude a todos a caminar con un rumbo claro. Labor insustituible de los dueños de negocio, que es exactamente lo que hacemos aquí en Action Coach para ayudarles a los dueños a que tengan ese rumbo. Luego, el negocio mismo tiene una operación, ¿sí?, que se tiene que gestionar, y esa gestión pues implica necesariamente métodos y formas que ya nos platicará Adrián, que ahorita les presento,
para efectos de que podamos tener los mejores resultados. Luego, si yo tengo una visión y estoy parado aquí, voy caminando a la visión, no es lo mismo caminar descalzo que caminar con zapatos. Me explico de otra manera. Tengo que tener unos valores y unos principios y tengo que respetarlos. Entonces los valores me van ayudando a caminar, es la forma en la que se camina el camino para llegar a esa visión. Y evidentemente todo esto tiene que enriquecer al ser humano, tiene que enriquecer a la persona. Pues entonces ese es el preámbulo, mis queridos radioescuchas, ya estamos arriba de 50 personas, por favor les pido que puedan decirnos de dónde nos escuchan, como cada semana, y a través de, exactamente, yo sabía que poniendo un comentario se nos iba a activar las notificaciones. Saludamos a Aura, nuestra seguidora. ¿Cómo estás, Aura? ¿Cómo está Illinois por allá? Tengo muchas ganas de conocer. Rafa Cuautle, ¿de dónde nos escuchas, Rafa? Erika Sánchez, desde Fort Worth, Texas. Maravilloso, qué lugar tan interesante. Luego tenemos aquí desde Coahuila a Liliana Arispe. Tienes un apellido norteño definitivamente. Dice, hola, buenos días y bendecidos días para todos. Los escuchamos desde la ciudad frontera de Coahuila. Qué interesante. Aquí del mismo Valora yo les estoy saludando. Hortensia Salazar. Acuérdame, Hortensia, de dónde nos escuchas. Y Shelly Cerda también desde Fort Worth, Texas. O sea, que quiere decir que son paisanas ustedes. Erika Sánchez y Shelly Cerda nos escuchan desde donde mismo, entonces a lo mejor hasta se conocen. Y Eduardo Ocadiz desde Del Río. Oye, Eduardo, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Tu apellido Ocadiz no es nada común. Y hoy, actualmente, el prelado del Opus Dei se apellida como tú, es don Fernando Ocadiz. Quería preguntarte si tienes algún parentesco con él. Y si no, pues bueno, síguelo, métete a la página de opusdei.org, conócelo un poquito, realmente te va a gustar mucho todo lo que está haciendo a nivel mundial, pues dirigiendo, siendo pues quien hace cabeza en el Opus Dei. Bueno, aquí está Luis Bonifaz, que también está todas las semanas con nosotros. Bueno, pues vamos a seguir interactuando, muchísimas gracias, ya estamos casi llegando a 60 personas conectadas. Y les quiero presentar a Adrián. Aquí está Adrián Briceño. Una entrañable amistad me une con él. En resumen, podría decirles que hemos compartido muchísimas andanzas profesionales, familiares y de muchos aspectos en la vida. Entonces, él participa aquí, colabora conmigo en todo lo que realizo yo en la función de coach de negocios. Y Adrián, con toda una experiencia en la formación de mucha gente en diferentes niveles, familiar, en gerencial, en desarrollo de equipos, etcétera. Bueno, él me sugirió este libro, ¿sí?, de los métodos gerenciales de Jesús, y por eso yo me atreví a poner en el título del programa la sabiduría del evangelio en los negocios de hoy. O sea, la gran pregunta, la primera pregunta que le quiero hacer a Adrián para introducirnos en el programa es la siguiente. ¿Verdaderamente la sabiduría evangélica puede aportar y dar luz a los negocios de hoy? En todo caso, evidentemente, si no existiera este libro, la respuesta es sí. Pero para que Adrián les empiece a platicar un poquito de cómo nos vamos a ir estructurando en lo que dice este autor, que ya también él nos presentará, la pregunta sería, entonces, ¿cómo es que la sabiduría del evangelio nos aporta a los negocios de hoy? Y antes de que Adrián tome el micrófono y les platique un poquito a este respecto, quiero decirle que yo tengo 5 hijas y Adrián tiene 4. Entonces, entre los dos hacemos 9 mujeres. Y esto pues hace muy divertidas las reuniones. Ahora ya están grandes, ya se han casado, la gran mayoría, bueno, las de él casi todas y las mías una, pero pues ya estamos en otra etapa,
canas han pintado, etcétera. Entonces, nada más antes de darle la palabra a Adrián, decirte que nos escucha Dolores Melendres también desde Zapopan. Y dice Eduardo Cádiz, la verdad no conozco a nadie con mi apellido, solo mis hijos, saludos. Pues muy bien, Eduardo. Entonces ahí te recomiendo que conozcas a don Fernando Ocádiz, que además tiene una producción literaria impresionante. Adrián, ¿cómo es que el Evangelio le da aporte a los negocios de hoy según la aportación de este libro y de este autor? Todo tuyo. Gracias, buenos días, muy amables, pues la oportunidad, Joaquín, agradecerte para poder llegar con tus radioescuchas a través de esta gran estación de Valora Radio, muy valiosa. Pues sí, efectivamente, este libro de los métodos gerenciales de Jesús es de un autor que se llama Robert Bob Briner. Este autor se dedicó por mucho tiempo a lo que es el tema de la televisión en el área de los deportes. Él es norteamericano. Él falleció en 1999. También siendo de formación cristiana, pues empezó a ver cómo la gestión directiva de nuestro Señor Jesucristo pues iba encajando necesariamente con los esquemas importantes en los negocios, en las empresas. Y escribió este libro precisamente con el interés de poder invitar a las personas en el ámbito empresarial a que asuman las directrices, las enseñanzas de nuestro Señor para tener claro el camino de hacer la gestión directiva, generar esa riqueza que Dios nos permite, pero a través de su camino. Y les voy a platicar, pues en términos muy generales, de lo que es este libro. Cómo es que Jesús en su vida empezó a trabajar esos métodos gerenciales, si lo vemos así, para poder dirigir, para poder lograr a través de los demás una serie de objetivos y de planes. Jesús vino aquí al mundo con una visión clara. Rescatarnos a nosotros del pecado porque habíamos caído por desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, etc. Y nuestro Padre Dios manda a Jesucristo para rescatarnos. Y Jesús tiene una visión clarísima. Mostrarnos a nosotros, aquí en la tierra, que hay un Padre verdadero, único Dios trino, y que por medio del camino de Jesús se llega a Él. Es decir, Jesús es el Salvador. Y con esta visión, Él logra a través de tres competencias, tres métodos gerenciales, ir consiguiendo precisamente todo este tema. Jesús tenía un plan. Cuando vino aquí a la tierra, pues vino con un plan bien concreto. Y un plan se puede concebir lo que se debe hacer. Si hacemos la analogía hoy en día en los negocios, pues podemos considerar qué es lo que se debe de hacer en el negocio, qué debe de hacer el dueño de ese negocio, de esa empresa, precisamente para conseguir su visión. ¿A dónde va? Porque Jesús tenía un plan muy concreto. Y si vemos en la lectura del Evangelio, conforme lo vamos identificando, lo vamos conociendo, no se desanimó por nada, además de los obstáculos que se le fueron presentando para ir cumpliendo este plan. Ese plan determinado, Jesús lo empezó a realizar y a cumplir de forma cabal. Siempre fue firme. En la empresa, si hacemos la analogía, este es un principio fundamental desde el punto de vista administrativo. No se puede ir en la vida de los negocios si no se tiene un plan. ¿Y cómo hacer? Pues que el director o el dueño deba de comprometer necesariamente a su gente. ¿Para qué? Pues para ir logrando ese plan. ¿Cómo es que este plan se puede lograr? Pues hay que estar preparados. No podemos ir en la vida sin estar preparados. Jesús se preparó durante sus 30 años. Él, conforme iba avanzando en su vida humana, pues iba preparando, teniendo conciencia de lo que iba a ir logrando, creciendo en sabiduría humana, creciendo en sabiduría divina, lo dice San Juan, y se fue preparando antes de su revelación. Si recordamos nosotros, antes de entrar a la vida pública, nuestro Señor Jesucristo se fue 40 días al desierto a prepararse, a tener contacto con su Padre Celestial, porque tenía una misión. Quería cumplir ese plan que nuestro Dios Padre ya le había encargado. A ver, Adrián, aquí nada más voy a hacer una pequeña pausa porque me estás abriendo la posibilidad de hacer una invitación especial para todos nuestros queridos radioescuchas de Valora. Por favor, pónganse bien buzos con lo que les voy a decir en este momento.
Miren, creo que Adrián, ahorita en la introducción del libro, nos está hablando de dos aspectos muy importantes según entendí la propuesta del autor. Una, que nuestro Señor vino al mundo con un plan concreto y específico y que lo llevó a cabo. Entonces, por lo tanto, la primera conclusión que yo saco, ya tú me corregirás, es en la vida empresarial hay que hacer lo mismo. Hay que tener un plan y hay que seguir. Entonces, este próximo lunes, que es, ¿qué día es? 22. 22. Este próximo lunes 22 a las 11 de la mañana, vamos a tener una presentación breve y sencilla de nuestro sistema de Action Coach basado en este libro, las 3 etapas de la empresa ganadora, para que veamos cómo esto se puede aterrizar según el método de Action Coach. Hay muchas maneras de llegar a un éxito empresarial, como bien lo está planteando Adrián. Entonces, ahorita voy a escribir, mientras nos abunda Adrián en este tema, la página de internet de tu servidor para que tú nos pongas, sí, quiero asistir a esta charla, a esta presentación de las 3 etapas de la empresa ganadora, y que de alguna manera continuemos la formación, pero ya más específica para que puedas tú hacer preguntas, porque va a ser por Zoom. Allá puedes levantar la mano y preguntar y te podemos escuchar. Ahorita acuérdate que tú solamente estamos en el texto, ¿no? En el chat. Por lo tanto, primer conclusión, Adrián, que yo saco ahorita para que ya entremos a más detalles, porque según yo en tu guión que me compartiste, esto llega a detalles muy, muy específicos, ¿no? Entonces, efectivamente, los empresarios, al igual que nuestro Señor, deben de tener un plan. Creo yo que la gran diferencia es que nosotros el plan lo vamos construyendo, y nuestro Señor dice, pues ya lo tenía divinamente, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, pero sin embargo hay mucho que aprender de ello. Pero luego, como también lo mencionaste, o quizá lo menciona el autor, el Señor se fue relacionando con gente precisamente para poder llevar ese plan. Yo lo que te preguntaría es, bueno, ¿cuáles son esas analogías o esas similitudes que tú o que propone el autor de los métodos gerenciales de Jesús? Me estoy imaginando, pues, cómo predicó, cómo habló con ellos uno a uno, cómo los corrigió, cómo les dio tareas. O sea, pienso yo que por ahí va la cosa, pero entonces te dejo con esa pregunta en el tintero, y yo mientras escribo la página para que se puedan inscribir a la presentación por Zoom el próximo lunes a las 11, y vamos abundando sobre ese tema. Adelante, Adrián. Pues muy bien, efectivamente, Jesús empezó a enseñar a sus apóstoles, a quienes eligió, a través de sus palabras, a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas, predicando las parábolas, etcétera. Y sí, efectivamente, decíamos que para tener cumplimiento del plan que se quiere conseguir hay que estar preparados. Recuerden lo que les pasó a las vírgenes necias, si recuerdan ese pasaje evangélico. 5 de ellas estaban preparadas con aceite, previendo precisamente que se les fuera a agotar en sus lámparas para recibir a lo que es al dueño, ¿verdad? Entonces, los que no están preparados en la vida, los que no están preparados en el negocio y no tienen precisamente esta visión y este plan, pues lamentablemente pueden tener esos fracasos, esos tropiezos. Jesús lo hizo, estuvo bien preparado y lo hizo de una manera muy concreta. No hay que improvisar, Jesús no improvisó, tenía claro qué iba a hacer, cómo iba logrando los momentos y oportunidades para enseñar a sus discípulos, a sus seguidores, a través de las enseñanzas. Aprovechaba todas las coyunturas importantes para poder enseñar, formar, trascender. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr ese plan? ¿Y cómo podemos conseguir precisamente el estar preparados? Pues hay que tener también claro quiénes van a ser las personas que te van a ayudar en tu negocio a conseguir precisamente ese plan. Ya sabemos que el dueño de negocio no lo puede hacer solo. Jesucristo, tomando en cuenta todo esto, pues Él preparó y formó a sus apóstoles. Él vio cómo irlos formando. Fue a buscar a Pedro, Juan, Santiago, etcétera, ¿verdad? Y los fue preparando, formando, llevando con ellos su precioso plan.
eligió primero a 12 y luego a 72, como lo vemos en el Evangelio. Y el líder, aquí podemos concluir algo, el líder elige con quién va a trabajar. Entonces, haciendo la analogía de tu negocio, ¿quiénes trabajan contigo? Los que están allí en tu negocio se merecen trabajar en tu organización porque se identifican con ella, contigo, con tus valores, con tu visión, con tus principios, con lo que quieres lograr, con la integridad tuya como dueño, como persona, etcétera. Pues hay que ver, hay que revisar, porque Jesús se encargó propiamente de ir forjando a cada uno de estos seguidores suyos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que el Señor tenía una manera de reclutar o qué? Podemos considerar que sí, en función de lo que pretende lograr. Si identificamos en el Evangelio, por ejemplo, Pedro era de un carácter pues muy impulsivo, muy arrebatado, sí, muy primario, sí, pero tenía bastante fuerza y enjundia para poderse apoyar a Jesús y decir, a mí me interesa para que sea cabeza de mi iglesia aquí en la tierra y empiece a abrir fronteras. Fíjate de que vaya que el Señor consiguió en la vida de los apóstoles y de los seguidores esas enseñanzas. Por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, ajá, me llama mucho la atención cómo San Pablo le deja a Timoteo el perfil de los obispos y presbíteros que va a ordenar y que va a seleccionar para que se hagan cargo de la iglesia donde él vivía. Es correcto. Y les dice, diles que sean ordenados, trabajadores, bien casados, que sepan gobernar su casa, que no sean borrachos, que no sean... O sea, dice una serie de cosas muy interesantes. Entonces lo que tú estás diciendo de que nuestro Señor Jesucristo hizo, luego los apóstoles lo hicieron, claro, y lo hicieron bien. Es correcto. Sí sabemos, y aquí no sé, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero tú nos sabrás regresar. En la vida de las empresas, pues también hay altibajos. Bueno, pues en la vida de la iglesia ha habido altibajos. Sí. ¿Sí? Eso no le quita lo divino, ni le quita que el Señor Jesucristo haya fundado una iglesia que es para toda la vida. Y esos altibajos pues se deben precisamente a que unos han tomado el mando y a lo mejor no han sido tan acertados como otros. Correcto. Pero entonces, así como reclutó personas el Señor y luego San Pablo y otros apóstoles lo hicieron, ¿qué otras cosas hizo nuestro Señor Jesucristo que pueden llevar la analogía de la gerencia o de la dirección de personas y de empresas? Pues muy bien, efectivamente, una vez que se tiene claridad de lo que quieres conseguir, tu plan, la visión, etcétera, etcétera, hay que saber elegir a las personas para los puestos claves. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús elige a Pedro como cabeza de su iglesia, por esas cualidades y características, pues lo pone porque es una función primordial y trascendental. Si recordamos nosotros la historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? Que al principio él se rebelaba contra esta supuesta secta del Nazareno y con cartas ya de las autoridades en su momento, pues se dirigió a Damasco para hacer preso a todos estos seguidores de ese nuevo Mesías, ¿verdad? Jesús, ya conocemos su trayectoria en la historia de los Hechos de los Apóstoles. Jesús elige a Saulo porque es una persona clave para los planes que quiere conseguir el Señor. Quita el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Pues cambiarle la mentalidad a Saulo, lo derriba del caballo, lo convierte y lo hace el gran apóstol de los gentiles. Es decir, los puestos claves en tu negocio, en tu organización, hay que cubrirlos con gente valiosa, hay que irlos a buscar, hay que actuar de una manera rápida, prudente, oportuna, no hay que dejar que las cosas sucedan por su propio peso, hay que propiciar, hay que actuar, hay que adelantarse. ¿Cómo puedes lograr que las personas que colaboran contigo vayan forjándose? Enseñando. Jesús enseñó a través de parábolas, de ejercicios, meditando a las personas, enseñándoles a los apóstoles a entender aquellas, enseñanzas de la vida ordinaria. Jesús fue el maestro de sus apóstoles. El director de la empresa es el maestro,
¿verdad? O el dueño es el maestro en su empresa. Todos los demás están esperando que el dueño diga qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo tenemos que hacer de esa manera. No se trata de descubrir el hilo negro, decíamos hace ratito. Ya tienes tu visión, tu plan, ya sabes con quién te vas a apoyar con ellos y los tienes que ir seleccionando en los puestos claves oportunos. Las habilidades y cualidades de las personas deben de encajar necesariamente en la función que van a desempeñar. ¿Para qué? Para dar lo mejor de cada quien. No se le pueden pedir peras al olmo. No podemos tener una persona, por muy bonita, pura, amable, afable, en un puesto que a lo mejor no me va a dar los resultados que yo persigo. Ahí el dueño es lo que debe de tener esta visión clara, enseñar, capacitar, forjar. Fíjense que hoy en día la mayoría de los dueños de negocio que están ensimismados adentro de su organización se preocupan por hacer las cosas a su estilo y a su forma, más que dedicar tiempo a capacitar y a formar para que los demás aprendan el cómo se debe de hacer las cosas. Jesús enseñó el cómo se deben de hacer las cosas. ¿Para qué? Pues para los que íbamos a quedar en su lugar, pudiéramos haber ya aprendido bien esta formación y poder luego entonces traducir este tema en acciones concretas. Entonces allí, Adrián, pues, prácticamente nos estás compartiendo de la propuesta de este autor pues una habilidad o una práctica que realmente te invito, querido dueño de negocio y querido directivo. Incluso ahorita valdría la pena hacer el paréntesis, Adrián, ¿sí? ¿Cómo aplica esto como padre de familia? Es correcto. Porque pues, también muchos ha hecho la analogía de que la familia es el mejor negocio, entonces ahí también hay quien se hace cabeza, se lleva finanzas y se tiene a la gente y se tiene que dar tareas a cada uno de ellos. Pero entonces fíjense qué impresionante, ¿no? O sea, este ejemplo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de que llega con un plan y lo lleva a cabo. Bueno, nosotros en la empresa a construir ese plan y a llevarlo a cabo. Ahora, decía Adrián, citando al autor, no podemos hacerlo solos, tenemos que hacernos llegar gente. Ya está el ejemplo de San Pablo, el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo, de cómo ha reclutado a las personas. Pero luego ya se metió en un problema aquí, Adrián, porque esto es casi tema de varios programas. Enseñar, o sea, enseñar, efectivamente, uno de los nombres con el cual llamamos al Señor es el Maestro. ¿Por qué? Porque Él siempre enseñó. Pero aquí hay una gran diferencia, Adrián. Una cosa es enseñar la palabra de Dios y otra cosa es enseñar a los apóstoles la tarea que tenían que hacer, que es lo que realmente la iglesia empezó a practicar. Por lo tanto, entonces la pregunta un poco para aterrizarla, y voy a leer un mensaje de una persona que tú amas con todo tu corazón. Se llama Jennifer Sicarú Brizal, que dice: saludos papá y padrino. Este tema gerencial es un enfoque muy interesante de Jesús. Qué mejor modelo para ser líder y dirigir con verdad y sabiduría. Así es, ahijada, así es. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, vamos a seguir con el programa. Entonces, por favor, siéntanse con la confianza de hacer preguntas, interactuar, hacer comentarios. Y los que quieran, inscríbanse ahí en la página joaquinbradave.com.mx para darle seguimiento a este tema con las 3 etapas de la empresa ganadora, que es la manera en la que lo hacemos aquí en Action Coach. Bien, pregunta, Edwin. Entonces, quiere decir que Jesús fue un formador de su gente. Entonces, el dueño, el directivo tiene que ser un formador de su gente. Y el padre de familia tiene que ser un formador de su gente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo llevarlo esto a la práctica? ¿Y por qué este libro nos aporta algo a ese respecto? Muy bien. Pues, ¿qué hay que hacer al respecto? Ponemos el caso del padre de familia, ¿no? Sí. Por decir, él sabe que los hijos que él recibió por bendición del Señor, pues tiene obligación, ¿verdad?, de encauzarlos y de formarlos a través de las enseñanzas de Jesús, darles a conocer esa verdad. ¿Para qué? Para que ellos también, ¿verdad?, lleguen al cielo, que ese es el propósito fundamental. Si yo no estoy preparado, si no conozco el Evangelio, si no conozco a Jesús, sus enseñanzas, su palabra, ¿cómo la puedo hacer en mí de una manera mucho más viva, más efectiva? Pues no puedo transmitir ni enseñar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene.
Jesús se entregó por completo porque lo tenía todo, siendo Él verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es el gran reto. La familia en nuestros días debe de ser la palestra para poder llegar al cielo, es el medio para llegar al cielo. Si hacemos la analogía con el dueño de negocio, su negocio, su empresa, debe de ser precisamente ese medio en el cual él forma a otras personas para que crezcan, sean mejores hijos de Dios, mejores colaboradores, mejores personas y también tengan la oportunidad de llegar al cielo. Hay que estar preparados. ¿Cómo se logra esto, estimado Radio Escucha? La comunicación es una competencia indispensable. Jesús la domina completamente, es decir, Él siempre habló a través de esa comunicación, de sus valores. Lo hizo de manera pública a través de las parábolas, lo hizo a través de la enseñanza, de la comunicación uno a uno. Eso es importante tenerlo claro. Si no se transmiten las cosas como se deben de hacer y como se espera, las personas podemos estar imaginando qué es lo que se espera. Igual en la familia, si los padres de familia no forjan y dicen lo que se debe de hacer desde el punto de vista de los valores cristianos, éticos, morales, convenientes a la dignidad de la persona, pues los hijos van a andar del tingo al tango tratando de descubrir qué es lo que se debe de hacer, porque papá y mamá no tienen tiempo de decirme qué es lo que se espera, qué es lo conveniente. Jesús no perdió tiempo en ese sentido. Utilizó la comunicación como esa habilidad trascendental para poder encauzar y dirigir con claridad y precisión a las gentes que le seguían. Pero yo creo, no sé, Edgar, a mí me parece que el gran método utilizado por el Señor fueron las parábolas, ¿no? Fueron las analogías, fueron los ejemplos. Creo que el Evangelio está repleto de esas historias. Y sabemos que una parábola es una enseñanza sencilla para explicar algo complicado. O sea, la parábola tiene eso, ¿no? A través de una pequeña historia, a través de una pequeña relación de una cosa con otra, te termina cayendo el 20. Ahora, la que yo quisiera preguntarte es, ¿por qué los directivos, los dueños, incluso los padres, o no se dan tiempo o no, qué es lo que les pasa que no alcanzan a darse ese tiempo de enseñanza, o por qué no se da esto? Porque bueno, pues eso es lo que pasa en las empresas, o sea, los pobres empleados andan preguntando y no saben qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Y luego los hijos también a veces pues se sacan de onda con los papás porque no somos claros con esto. ¿Tú a qué se lo atribuyes o qué nos dice la autora de este respecto? Bueno, mira, el autor menciona que es muy importante, decíamos hace momento, que hay que estar preparados. Y para prepararse hay que tener tiempo para prepararse, valga la redundancia. Si ustedes recuerdan en el Evangelio, Jesús le dedicaba tiempo a la oración con su Padre. Buscaba los momentos oportunos para ir a la oración, al diálogo, al entender cómo es la voluntad del Padre para traducirlo en acciones. Igual el dueño de negocio necesita tiempo suyo para ir pensando, discerniendo las cosas, ir avanzando, requiere tener claridad para luego comunicar y transmitir precisamente eso que se quiere lograr. Pero si el dueño anda a la carrera tratando de resolver las cosas al día, ¿verdad? Con las cosas aquí en las manos, pues no se va a dar tiempo precisamente, ese tiempo valioso para poder entender con claridad. El padre de familia igual, ocupado en su trabajo, ocupado en las cosas, actividades del hogar, si no tiene tiempo para reflexionar, para pensar, para orar, pues va a ser muy complicado precisamente que pueda enseñar, guiar a sus hijos hacia lo que es lo trascendental, hacia la vida eterna. Hay que recordar que cada uno de nosotros no somos aquí eternos, ni tampoco somos inmortales. Estamos de paso y este tiempo que el Señor nos permite lo debemos de aprovechar de la mejor manera posible. Necesitamos crecer. Jesús nos dijo, hay que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hay que recordar que la perfección es sinónimo de santidad. Y la santidad se está dada, o sea, fundamenta en la sabiduría. Y la sabiduría viene de ese Dios creador. Pero si yo no tengo la oportunidad de reflexionar, de entender, de conocer a Jesús a través de su palabra, pues no voy a lograr. Si yo como dueño de negocio no le dedico tiempo a prepararme, a leer buenos libros de formación directiva, de liderazgo, de toma de decisiones, de formación de cuestiones financieras, de lograr cómo hacer que mi negocio trabaje para mí, sin mí, pues voy a estar perdido, no voy a poder lograr ese avance. Perfecto, Adrián, perfecto, qué maravilla. A ver, vamos aquí a leer el comentario de Daisy Ramírez, que nos saluda desde Guatemala y nos dice: hola. Excelente programa,
Que Dios los bendiga. Sí, gracias, por favor, ténganos presentes sus oraciones como nosotros a ustedes. Y Teresa Ventura, que nos saluda con la monita esta de pelo rosa, pero ojalá nos pueda decir de dónde nos está hablando. Bueno, pues efectivamente yo voy a ver si consigo sintetizar lo que Adrián nos ha ido platicando de este autor, que me parece que es muy práctico y muy aterrizado, ¿no? Primero, Jesucristo vino con un plan concreto y lo llevó a cabo. Entonces el dueño de negocio tiene que tener un plan y lo tiene que llevar a cabo. Segundo, no puedes hacerlo solo, tienes que hacerlo con un equipo, tienes que formar gente, tienes que reclutar gente. Jesús lo hizo, se dio el tiempo de primero tener 12 y después tener 72 hasta que los sucesores pues hicieron crecer la iglesia, etcétera. Luego, formar a las personas, ya lo decías tú, que hay que formar a las personas y para esto pues hay que darse tiempo, también lo has estado mencionando, y creo que con esto estamos obteniendo todas estas enseñanzas de los métodos gerenciales de Jesús. Fíjate, Edrian, que no sé qué opines tú que llevas mi agenda, pero se estaba ocurriendo que más que invitarlos el lunes a las 11, ¿qué te parece si los integramos a todos los interesados al kickoff del próximo miércoles a las 9:30, el kickoff del Money Club, para que quienes estén interesados puedan tener una sesión donde vamos a hablar de muchas cosas de estas y aterrizadas para todos ustedes? Bien, seguimos aquí con los saludos. Dice Rosa María Blanca Aguayo Martínez, muy buen programa, Dios les siga dando sabiduría para compartir. Gracias, Rosy. Gracias. Y por favor, compártanlo y pues corran la voz para llegar cada día a más personas. Siempre vamos a estar aquí con una buena preparación. Ahora bien, según la propuesta de este autor, Adrián, nos habla también de que el camino tiene que ser con valores. Y entonces aquí pues nos metemos en un tema que quizá nos pueda llevar un poco de tiempo. No sé, tú ya traerás ahí muy bien tu estructura, pero los valores es la forma en la que se camina el camino, qué es saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque no podemos ir en la vida atropellando a las personas, y al contrario tenemos que aportar. Nada más que antes creo que te va a gustar mucho saber que nos está escuchando y viendo Gisela Salazar desde Santa Fe, Argentina. Saludos. Gracias, Gisela. No sé si Santa Fe sea, ¿en dónde está exactamente? Yo tuve la fortuna de estar en Buenos Aires, me pareció una ciudad hermosísima. Entonces, a ver si nos dices dónde es Santa Fe, al norte, al centro, si es por Córdoba o por alguna de las ciudades hermosas de por allá. A mí me encanta tu tierra, qué bonita. Y Merly, mi joven empresaria, qué gusto que estás aquí. Espero que sigamos adelante. Dice Chely Cerda que ya está compartiendo el programa, así es de que qué bueno, pues sí, estamos alrededor de las 50 personas viendo el programa, y eso es lo que queremos, ¿no? Que ustedes se lleven algo, y creo que los métodos gerenciales de Jesús, que es la sabiduría del Evangelio aplicada a los negocios de a quien tenga que dirigir personas, porque también ahorita tú nos hablarás de ese encargo que has aceptado en tu parroquia, y pues ahí tú tienes que ver con gente y tienes que estar dándole misión a las personas. Gracias, Eri, que nos ve desde Monterrey, un placer. Entonces, los valores. ¿Qué onda con los valores? ¿Qué nos dice este autor? ¿Por qué tenemos que también tomarlos en cuenta en este proceso gerencial o en este proceso de la sabiduría aplicada a los negocios? Muy bien. Bueno, sabemos que los valores pues es como el marco referencial en el cual nos debemos de mover para tener certeza de equivocarnos menos. No se entiende el valor a lo que yo considero que es bueno o malo, sino que hay una sabiduría infinita que me marca el valor per se, es decir, el valor en sí. En el ámbito de los negocios, uno de los aspectos primordiales es considerar el tema de la integridad. La integridad se puede concebir como realizar aquello que se debe de hacer, lo bueno, lo positivo, sin dañar a los demás. Cuando Jesús empieza a hacer su camino, Él siempre actúa con esta integridad, con la verdad. Va llevando a su gente, a sus apóstoles, a que vayan identificándose con esa verdad única.
Y eso es ser íntegro. Yo no puedo trabajar, por ejemplo, en el ámbito empresarial o en la familia con cosas falsas, porque estas me van a acarrear problemas. Ya decimos que una mentira me lleva a otra gran mentira y esta gran mentira me lleva a un mentirón y la mentira me lleva a cometer falsedad, ¿no? A cometer falsedades precisamente y a faltar a la caridad, a la dignidad de las personas. Sí. Jesús siempre corrigió al que estaba en error. Aprovechaba la oportunidad para decir, eso no es así, ustedes lo interpretan de esta manera, pero lo que debe de ser es tal cual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el ámbito empresarial de igual forma, en el ámbito de la familia igual, papá y mamá deben de corregir precisamente con esta formación, con estos valores de integridad, ¿sí? Cómo ser cada vez mejores, ir creciendo. Cuando no se corrige el error dentro de las organizaciones, se pueden llegar a cometer graves errores, graves crímenes, desde el robo trivial, desde el no cumplir con el tiempo adecuado, no cumplir las cosas que se deben de hacer, en el supuesto de que no me ve el patrón y entonces yo hago lo que se me pegue la gana. Pues tenemos que dar cuentas precisamente de ese tiempo perdido. Igual papá y mamá si estamos dejando de hacer lo que es indispensable. Ese es el valor de la integridad. Jesús nunca perdió oportunidad para formar y capacitar en este aspecto. O sea, hay más bien incluso lo que se conoce en la vida profesional empresarial, la retroalimentación, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que hizo el Señor fue siempre que veía o que tenía que corregirlo, hacía y retroalimentaba, que es lo que hacemos ahora en la empresa. Incluso a mí me llama la atención que el Señor corrigió con mucha asertividad a los que se consideran sus enemigos, ¿no? Sí, claro. Les hacía ver sus errores. ¿Por qué? Pues porque Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues todos los dueños de negocio, en nuestro negocio, con salvando las distancias, pues tenemos que ser el camino, la verdad y la vida de nuestras empresas. Y ahí es donde entran los valores. O sea, de que realmente, si los empleados nos subimos al barco de una empresa, pues ahí tenemos que ser mejores personas. Tú lo mencionas aquí dentro de los aspectos que menciona el autor, sea mejor persona. Entonces, la invitación de Jesucristo es a ser santos, lo decías, a ser perfectos como el Padre Dios es perfecto. Y desde el punto de vista empresarial o de la familia o de la dirección de personas, ¿cómo se aplica, Adrián, según la propuesta de los métodos gerenciales de Jesús, el ser mejor persona? Bueno, pues muy bien. Ya vemos que es muy primordial tener esos valores claros, los valores evangélicos, los valores que el Señor nos enseñó, universales, los valores universales, morales, éticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú como dueño de negocio o director de una organización, etcétera, pues debes de tener tiempo para reflexionar. El autor de Bob Briner propone, apártate un poco de la empresa, apártate de las cosas ordinarias, apártate de la operación, date tiempo necesario para ti, tu tiempo personal, reflexionar. Y aquí podemos poner, digamos, la gran sugerencia. Tú como dueño de negocio, metido en todas las actividades de los días, el trabajo asiduo, constante, llega luego entonces a enfadar, a cansar, a frustrar inclusive en muchas cosas. Requerimos de tiempo necesario para tener ese breve descanso. Si lo hablamos en el lenguaje coloquial, podríamos decir, tómate unas vacaciones. No pasa nada. O sea, papá y mamá, incluso en el ámbito de la familia, también requieren esas vacaciones, salir ellos juntos un ratito. Apártate de las cosas ordinarias. ¿Para qué? Para que reflexiones, profundices en otros aspectos, tengas tu visión mucho más definida, más clara. Y cuando se regresa al ámbito empresarial o familiar, se retoman las cosas con una mayor alegría. Con más entusiasmo, con más enjundia. Fíjate, Adrián, que tú te has dado cuenta que estoy leyendo un librito de la estupidez del pecado. Sí, cómo no. Y Santo Tomás de Aquino le hacen una pregunta de la diversión, una cosa así, de eso que estás hablando, de distraerse y de también formarse, ¿no? Pero él dice que, pone el ejemplo de que una vez en algún escrito no evangélico, alguna carta por ahí o algo que se recogió en tiempos de los apóstoles, criticaron a San Juan, el evangelista, porque estaba jugando con sus apóstoles y sus discípulos. Ajá. Y entonces le digo, bueno, ¿tú por qué juegas? Le dijeron. Y Santo Tomás recoge muy bonito, aquí, ¿no?
que San Juan, es una anécdota que todos conocemos, pero como la redacta Santo Tomás en lo que dice San Juan, se me hace muy interesante. Dice, a ver, ¿qué pasaría si tú empiezas a tirar flechas con un arco? ¿Sí? Pero no paras, una tras otra, indeterminadamente. ¿Puedes hacerlo? Y le dice la persona. Ajá. Dice, no, porque el arco se rompe. Yo tengo que descansar el arco para que no esté tenso todo el tiempo y luego volverlo a usar, porque si no, no pierde su consistencia y después las flechas salen chuecas o se rompe el arco. Y entonces le dice San Juan, pues eso es lo que estoy haciendo. O sea, yo me estoy divirtiendo porque no se puede tener tensión constante siempre, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que el dueño de negocio tiene que saber apartarse para poder tener un descanso. Seguramente nos vas a indicar, nos vas a decir aquí ahorita en lo de la trascendencia y en todas estas cosas, cómo buscar un descanso, un apartamiento, unos ratos de oración quizás, que le ayuden a renovarse al empresario, al padre de familia que dirige a toda su familia, etcétera, y pueda retomar fuerzas. Nada más déjame saludar aquí a Beatriz Mosqueda, que nos escucha desde Hidalgo, el estado de Hidalgo. Y Gisela ya nos está comentando que Santa Fe está a 500 kilómetros de Buenos Aires al centro del país. Wow, pues ya imagino debe ser precioso por allá, y me sorprendió lo verde que es allá, la humedad, etcétera. Muchas gracias, Gisela, por estar aquí conectada con nosotros. Y bueno, pues hay mucha gente que aquí estamos en promedio en 50 personas. Y qué gusto que estemos reflexionando junto con todos ustedes, sacando puntos concretos. ¿Para qué? Pues para que podamos eso, sacar la familia adelante, sacar nuestra vida adelante, sacar los negocios adelante con la ayuda de Dios, pero también con una intensa formación. Bueno, ya estamos a más de la mitad, prácticamente podríamos decir que nos quedan menos de 15 minutos. Entonces sí te pido, queridísimo Adrián, que en este programa intenso que nos ha regalado este autor, la verdad es que llama muchísimo la atención que te hayas puesto a hacer un libro de los métodos gerenciales según Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí yo lo que estoy aprendiendo es que efectivamente hay mucho de analogía a este respecto. Entonces, ¿qué es pues lo que tiene que hacer el dueño? Lo decías, destensar el arco, divertirse, formarse, descansar. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y también si pudieras, porque acuérdate que nos escucha como esta niña que no está ahorita conectada, la vamos a regañar, a esta niña Mireya de Virginia, que pues que también el apoyar a nuestro párroco con gestión, ¿verdad? De personas, tú tienes experiencia en eso. Entonces, ¿cómo lo aplicamos y qué consejos les das para que quienes puedan y quieran apoyar a su párroco en actividades lo puedan hacer de una manera inteligente, de una manera pues, profesional? Adelante, mi querido Adrián. Bien, en ese sentido, pues hay que buscar un apoyo conveniente. Ya decíamos que Jesús elige a sus apóstoles, los capacita, los enseña, les habla con la verdad, con claridad, los va enfrentando a los retos que van a ir asumiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo logras que las cosas se puedan conseguir sabiendo de que uno solo no lo puede lograr? Pues a través del apoyo de los demás. Si recordamos nosotros en el pasaje evangélico, cuando Jesús manda a 12 de sus apóstoles a casa de fulano a que preparen todas las cosas que iban a requerir para la cena pascual, Jesús permitió que los demás, en este caso esas dos personas, se involucraran en esos detalles. El dueño que quiere durar todo el día en los detalles, tratando de resolver las nimiedades de ese asunto, no va a lograr trascender. Jesús nos enseña que Él estuvo en lo trascendental. Y además de la humildad que el Señor nos enseñó, ¿verdad? ¿Cómo logró, a través de su ejemplo humilde y sencillo, cuando se arrodilló y le lavó los pies a sus apóstoles, cómo nos enseñó? Si ustedes me dicen maestro, lo dicen bien, ven que yo soy el que les sirve, ustedes también deben hacer lo mismo que yo. Esa enseñanza es trascendental. El dueño de negocio o el padre de familia debe de permitir que sus colaboradores o sus hijos también hagan cosas, aprendan, que vayan forjándose para permitir ese crecimiento y ese aprendizaje. Ahora, la humildad es una de las virtudes primordiales en la vida.
Ya sabemos que la arrogancia o el ser demasiado, digamos, pues presumido, pues a nadie nos cae bien, a nadie nos gusta una persona de esa manera. Choca. Y en este siglo XXI en el que estamos, requerimos identificar que no todo lo sabemos, que no todo lo podemos. Ahí está la muestra de ahora del COVID-19, no lo sabíamos nosotros de todas formas, y estamos confinados, o sea, no tenemos todo el conocimiento y certeza de las cosas. Hay que reconocer en humildad que el dueño en particular, pues no puede todas las cosas. Por eso se conforma de su equipo importante en su organización. Papá y mamá no saben todo. Hoy en día también están aprendiendo de sus hijos. ¿Por qué? Pues porque los hijos traen otro tema, otro ritmo, otro aprendizaje, otra enseñanza, se meten más fácil en el tema del internet, etcétera. Bueno, pues esa es una oportunidad para ir creciendo todos juntos. No perder de vista que la meta primordial de cada uno de nosotros es llegar al cielo. Entonces, ahí es donde está la gran invitación de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos, decía San Pablo, lo que hagamos, descansemos, etcétera, lo hagamos para gloria de Dios, para poder conseguir la meta. Y si te parece bien, para ir cerrando este tema, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos habla que al final de ser mejor persona, ir creciendo, es compartir también las dichas y las alegrías. Sí. Jesús comparte su gloria con sus apóstoles a tal grado de que a Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? Él se les transfigura en el monte, ¿verdad? En el monte Oreb, y permite ver a Jesús como es Él. A tal grado de que Pedro se sorprende tanto y dice, Señor, qué padre estamos aquí. Si te pareces, hacemos una choza para ti, Moisés y Elías. Digo, hay que trascender, hay que compartir la gloria. En el monte Tabor, perdón, muchas gracias. Ahora bien, ¿Cómo se comparte la gloria? Pues los resultados en la organización, en el ámbito empresarial, el dueño debe también decir, oigan, gracias por su apoyo, hemos conseguido esto, gracias a su dedicación en el home office hoy en día con el confinamiento, sí, estamos logrando resultados, gracias. Eso es también compartir los resultados, sí, los logros, el trascender de los valores de la organización. Gracias papá y mamá que le digan a sus hijos, gracias por tu apoyo, por tu disposición, porque vas, me visitas, me llamas, me llevas mandado. ¡Qué bueno! Eso es compartir también la gloria. Hay que saber reconocer a los demás, el crédito a quien se lo merece. Sí. También, otro de los aspectos primordiales que Jesús nos enseña a través de estos métodos de este libro, es, hay que saber decir gracias. Gracias es una palabra muy sencilla, pero es muy profunda. Si nosotros sabemos reconocer las cosas que recibimos de los demás, pues vamos a tener la oportunidad de ser agradecidos. Jesús siempre dio las gracias a su Padre por todo, por los alimentos, por las enseñanzas. Te doy gracias, Padre, porque permitiste que esta gente sencilla conociera la revelación tuya, y estas cosas se las ocultaste a aquellos que se dicen sabios y conocedores. Gracias por todo, te doy gracias por este pan, y lo va a empezar a compartir. Gracias, hay que dar las gracias, hay que ser agradecidos. Es una cualidad muy humana, pero también muy divina, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, sabemos que el dueño necesita pensar en quién le va a suceder. Es decir, a quién le va a dejar su negocio. Ahí perdóname, Adrián, te voy a tener que interrumpir por dos razones. Una porque dices, ¿a quién va a suceder? Y yo, acuérdate que en este programa, queridísimos, siempre cerramos con un aspecto muy práctico del Evangelio. Voy a leer un Evangelio que te va a hacer que esto lo cierres. Muy bien. Pero aprovechando muy bien los minutos que nos quedan, que son 7. Pero antes, Adrián, hay saludos y hay comentarios. Gracias. Que es importante. Primero, hay otra persona que tú amas con todo tu corazón, que se llama Denise Arlene Briceño Salcedo, que está viendo, y es tu hija y es mi ahijada. Entonces, qué bueno. Saludos. Está Adriana González, que ojalá nos diga de dónde nos está viendo. Miriam Íñiguez también. Y Marco Enciso, que todas las semanas está aquí en el programa, dice, muy buenas referencias y análisis. Yo he estado haciendo alianzas estratégicas con los mejores, que busquen ayudar y modernizar a su paso. Espero llegar al nivel de delegar como Cristo lo hizo. Muy bien, bueno, pues qué padre, de eso se trata el programa, de que tengas estas pistas, estas ideas que puedan ser prácticas para ti
Yo te invitaría, mi querido Marco, que te conectes el próximo viernes a las 9:30. Pídele a Adrián, ahí está en joaquinpardavé.com.mx. El próximo miércoles a las 9:30, que asistas a esta presentación de dueños de negocio. Miriam dice: saludos coach, saludos Adrián. Saludos. Vicky Güemes desde Mérida nos está viendo. Gracias, y saludos, Liliana Arispe, que ya nos había saludado, dice: Dios los bendiga y siga derramando en ustedes su Espíritu Santo. Hermoso programa, hermosa forma de evangelizar para la gloria de Dios. Amén. Los escucharemos para ser líderes tomados de la mano de Dios, como vemos que están ustedes. Sí, muchísimas gracias, qué padre. Norma Peralta y Aura, nuestra querida radioescucha, siempre que está aquí con nosotros, muchas gracias. Gracias por su tema del día de hoy, de mucho aprendizaje y reflexivo que impacta cómo del Evangelio se puede sacar diferentes temas, muchísimos, queridísima Aura. Y paso a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, del 5 al 11, un pequeño fragmentito. Decías, ¿cómo dejar irse para que esto continúe, ¿no? Yo aquí en el libro de las 3 etapas, en la tercera le llamo ¿cómo dejar la silla? Entonces dice el Señor: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, justicia y de juicio. Y muchas otras cosas que dice. Pero aquí lo que quiero destacar es precisamente que el Señor vino, cumplió tenía un plan, lo llevó a cabo y después se tenía que ir y tenía que dejar, como dicen, rodando la piedra, ¿no? Es correcto. Entonces, adelante, Adrián, tenemos prácticamente 4 minutos y ya nada más déjame uno al último para despedir los últimos saludos. Pues muy bien, cerrando este tema, efectivamente vemos que es muy importante preparar a quién te va a suceder. Jesucristo, cuando les dice esta palabra, les conviene que yo me vaya para que reciban al Espíritu Santo, pues les está diciendo, ¿verdad?, que los que formó sus apóstoles van a ser sus sucesores. Y aprendieron también del Señor que todas las enseñanzas que les transmitió las hicieron con logro, con éxito, a tal grado pues que los sucesores de Jesucristo, desde el primer Papa Pedro, a la fecha de hoy el Papa Francisco, ¿verdad?, han tenido sucesores en la misma línea conductual que Jesucristo enseñó. Sí. Igual puede suceder en el ámbito empresarial, el dueño de negocio que puede involucrar a su familia, a un hijo suyo, etcétera, o a un colaborador suyo para que suceda la organización. En ese sentido, yo te invito a reflexionar lo siguiente. ¿Ya pensaste, por ejemplo, en tu retiro siendo dueño de negocio? ¿Qué va a suceder con tu negocio el día de mañana que ya no estés? ¿Contigo se acaba? ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con aquellos hijos que se involucran en tu negocio y quieren sacarlo adelante? Identifican tus ideales y lo que persigues como dueño de negocio, ¿sí? Pues hay que aprender de Jesús. Jesús planeó precisamente este tema con el primer papa, los obispos y sucesores hasta la fecha de hoy. Hay que tener un plan claro y concreto para llevarlo a cabo. Qué bárbaro, qué bárbaro, Adrián. Pues qué gustazo, efectivamente, casi como cronómetro. Hemos terminado el programa. Vamos a leer algunos saludos y comentarios que nos mandan. Dice Aura, termina diciendo: gracias por su tema del día de hoy, mucho aprendizaje reflexivo que impacta como el Evangelio, ya lo había leído, ¿verdad? Sacar de diferentes temas. Marco dice: ¿me pueden enviar el link? Adrián, para este miércoles, por favor. Sí, mira, si quieres, hay 2 métodos. Uno, aquí en los comentarios, Marco, está la página joaquinpardavé.com.mx. Simplemente manda un mensaje al WhatsApp para que te mandemos la liga. O yo voy a entrar a tu Messenger y ahí te voy a poner la liga para que te registres. Es el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana. Y luego Irma Aguilar, que ojalá nos digas de dónde nos estás viendo. Gracias por su sabiduría y compartirla. Dios les multiplique. Eri, excelente tema y muy reflexivo. Pues muchísimas gracias, Adrián. Te pusiste a leer, te pusiste a estudiar este libro que seguramente ya lo habías leído, pero que ahora, con pretexto de traerlo aquí al programa, mira, ya estamos en casi 70 personas en el aire. Y pues ha sido como siempre un placer estar aquí con ustedes, interactuar. Muchísimas gracias. Nos vemos la
la semana que entra con otro programa más y que espero que les agregue valor, corran la voz, digan, pues miren, prácticamente aquí en Valora Radio es una capacitación gratuita en todos los sentidos. Y dice María Álvarez, que nos está viendo desde Chicago, y Alicia Carrillo, que es fan destacado de Valora. Pues qué padre, qué gusto, ha sido realmente un placer estar con ustedes, y aquí estamos siempre con autores diferentes, guiados por la palabra de Dios a través del Evangelio, y sobre todo tratando de aterrizar para todos ustedes estas temáticas que definitivamente tratamos de que sean muy, muy prácticas para ustedes. Pues bueno, nos vemos la semana que entra. Es tiempo de cerrar el programa porque ya viene la misa con el Padre Roberto. Les mando un abrazo a todos ustedes. Pásensela muy bien. Es el Día del Padre, especialmente del Padre Celestial, al que le tenemos que dar gloria. Adiós, Gisela. Saludos a Santa Fe, Argentina. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan. Por ahí vean los anuncios. Gracias.